Muy buenos días para todos. Les habla Augusto Bahamón, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Bienvenidos todos, un abrazo por su asistencia a esta conferencia titulada Alianzas y Estrategias Cartográficas en América Latina durante la Segunda Guerra Mundial. A continuación procedo a hacer la presentación del conferencista de hoy. El doctor André Francel, él es arquitecto, él es magíster en historia, doctor en historia, postdoctor en arte y arquitectura. Es decano de la Facultad de Ciencias del Hábitat, Diseño e Infraestructura de la Universidad del Tolima y también es coordinador del Grupo de Investigación en Historia, Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la misma universidad. Doctor Andrés, bienvenido. Coronel, muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, también a Víctor y Sebastián por la invitación. El propósito entonces es que hablemos de algunas características que podemos encontrar en la cartografía a partir de su exploración y cómo desde diversos lugares del mundo podemos conectar la historia a través de esos vestigios y el pensamiento que tenemos en los mapas. En este caso, vamos a observar, como el título lo indica, algunas de esas estrategias que se empezaron a generar para producir cartografía en nuestros países a mediados del siglo XX y cómo a través de un mapa local llegamos precisamente a ser parte de ese conflicto que aparentemente no nos tocó en América Latina. El proceso entonces comenzó con la generación del Atlas Urbano de Ibagué. En nuestro país, si bien tenemos mapas muy bellos, muy importantes, en la mayoría de ciudades no tenemos una compilación de esos mapas. En algunos momentos de la historia, principalmente cuando se van a hacer planes urbanísticos, se compilan los documentos que se tienen a disposición, pero sabemos que en Colombia están muy dispersos toda esta cantidad de documentos. Entonces uno puede ir a algunos archivos históricos locales y puede encontrar que no se encuentran los mapas o que no se saben dónde están o que en un lugar conservan tres, en otro cuatro, cinco, por lo que la búsqueda realmente de la riqueza cartográfica en nuestro país es bastante compleja y más aún llegar posteriormente a consolidar estos instrumentos que son los atlas urbanos. Acá pues podemos como ver en síntesis una expresión de la colonia en la parte superior y poco a poco la evolución de la representación de las ciudades, en este caso de Ibagué. Muchos de esos mapas realmente son inexactos, se generaron por cartógrafos que si bien no tenían una formación experta, trataban de representar la ciudad para transmitir unas ideas acerca de su crecimiento. Pero en la fotografía gris que tenemos, observamos realmente un aspecto muy detallado y es la incorporación de la aerofotografía hacia mediados del siglo XX en Colombia, lo que nos permitió realmente conocer con mayor detenimiento y exactitud nuestro país. Bien, en este caso entonces tenemos el plano específico, que es el plano de 1942, que tiene, digamos, las mismas características de la aerofotografía que veíamos de 1942, pertenecen al mismo año. Y tenemos algunos aspectos esenciales que nos condujeron realmente a hallar los datos sobre los cuales vamos a hablar hoy. Uno de ellos, pues, es la observación de que en el mapa hay resaltados algunos edificios en negro. Sin embargo, no se tenía claridad acerca de por qué estaban resaltados en negro. Y el segundo elemento importantísimo es la realización del mapa, que tiene que ver con el Instituto Geográfico Militar y Catastral. Y luego nos dice que ha sido restituido mediante vistas aéreas. El plano luego, pues evidentemente encontramos que no es de 1942, sino que es un poco anterior hacia 1940 y en ese sentido se enlaza con otra producción cartográfica. En las convenciones, bueno, estos mapas realmente nos dan, son una mina de oro para poder estudiar nuestras ciudades, comenzando porque acá está claramente definidos los centros de manzana, las dimensiones de las edificaciones y también podemos observar hacia la periferia cómo apenas se está urbanizando la ciudad. Es decir, gracias a esa técnica de la aerofotogrametría, se puede empezar a determinar con exactitud el crecimiento de nuestro territorio. Por supuesto que empieza a surgir la pregunta acerca de
cuáles serán los propósitos de representación de estos mapas. Si bien a todos nos gustan los mapas, vivimos en un mundo de mapas. Entender el mundo en el que vivimos, por ejemplo, sin Google Maps, sería bastante extraño, o sin Waze, o sin Google Earth, porque dependemos realmente para nuestro tránsito en el mundo de la interacción que tengamos con estas interfaces. Entonces, siempre hay un propósito en los mapas. Solemos verlos como si fueran unas piezas absolutamente objetivas, pero en la realidad todos ellos están generados por un sesgo conceptual o ideológico o político que tiene cada uno de los cartógrafos o de las entidades que los acometen. En este caso tenemos un diagrama que es el diagrama de Shimalski, a partir del cual se genera un campo de investigación que es la cartología, es decir, el análisis de los mapas a través de sus procesos ideológicos. Es un esquema muy sencillo en el cual tenemos la realidad, el cartógrafo, el mapa que se produce, el usuario y finalmente la realidad que percibe el usuario. En ese sentido, lo que tenemos es una transformación de la realidad de acuerdo a los conceptos que tiene el cartógrafo. Por lo tanto, siempre que vamos a acceder a una pieza cartográfica, estamos accediendo a una parte de pensamiento de aquellos que lo crearon. Al avanzar entonces en la búsqueda de mapas similares para comprender por qué estaban resaltados o no algunos espacios, llegamos pues evidentemente al más cercano, que es Bogotá, siempre siendo la capital. Allí es donde se van a producir la mayor cantidad de estrategias directamente que luego van a empezar a ser replicadas en las demás ciudades. Entonces tenemos este mapa de 1938 que tiene las mismas características. La técnica aerofotogramétrica o aerofotográfica y también la descripción de algunos espacios en negro que son considerados los monumentos. Allí surge una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué resaltar los monumentos en un mapa? Está esto bastante extraño, ¿no? Nuestro país no se ha caracterizado por una protección del patrimonio tan precisa, ¿cierto? Por lo que encontrar mapas en los que se reiteran muchas veces los edificios como monumentos en las convenciones empieza a generar ya un criterio esencial para su estudio. Este mapa lo encontramos en el Atlas Histórico de Bogotá, que por supuesto nos sirvió de referencia esencial para generar el Atlas Histórico de Ibagué. Ibagué, pues al ser una ciudad intermedia, no tiene la cantidad de mapas que se han generado en Bogotá, pero sí hay muchos momentos de convergencia, por lo que tener algunas obras de base nos permite entender esa narración sobre el país y por qué se han creado mapas. Pues resulta que lo primero que empezamos a encontrar, además de las similitudes entre los mapas, es que hacia 1919 se creó la compañía SCATA, la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos. Y a partir de esa incorporación de la tecnología aérea y cartográfica que tenían los alemanes, pues empieza a ser una restitución del país, vuelos sobre todas las ciudades del país, con la particularidad de representar algunos elementos considerados monumentos en ese momento. El concepto de monumento, pues no es un concepto que surja a mediados del siglo XX, sino que es un concepto que viene desde finales del siglo XIX, cuando se empiezan a proteger el patrimonio de la nación en el orden de monumentos. Primero se piensa en que hay que proteger el pasado indígena, entonces por eso lo primero que se empieza a proteger es San Agustín. Posteriormente se dice, hombre, nuestro pasado indígena también debe ser protegido. Se crea, por ejemplo, la Escuela Nacional de Bellas Artes, se crea la Penitenciaría Central, bueno, grandes instituciones que buscan como proteger a la ciudad de los factores que puedan cambiar esa ruta política que se había dado. Sin embargo, el concepto de monumento solo empieza a aparecer representado en los mapas con claridad a partir de mediados del siglo XX. Y resulta que otro de los mapas que está relacionado directamente es este mapa de Sao Paulo. En este caso, la compañía de aerofotogrametría es la compañía SARA, que es la Sociedad Brasileña Italiana para el Relevamiento Aerofotográfico. Muy bien, en este caso tenemos las mismas dinámicas, ¿no? Una empresa europea en Colombia que se encarga de potenciar la navegación aérea y simultáneamente generar los mapas tan necesarios para conocer nuestro país. Y en el Brasil tenemos una agencia italiana que está encargada también de hacer el relevamiento del país y de las principales ciudades. Hay algo que vincula a estas dos
empresas y tiene que ver con el momento exacto en que se está dando el proceso. Es decir, aparentemente en América del Sur pues no está sucediendo mayor cosa, solamente Estados Unidos entra en la guerra a partir de Pearl Harbor, pero lo que está sucediendo en este caso es que las potencias del eje, Alemania e Italia, han llegado a Sudamérica y son quienes están administrando la navegación aérea, son quienes están mapeando el país. Si entramos en ese contexto y entonces revisamos que estos mapas tienen resaltados los monumentos en un color más oscuro, pues lo que estamos observando es cómo las ideas de protección de ese patrimonio en Europa a partir de los bombardeos que se empezaron a dar durante la Segunda Guerra Mundial es importante en el Nuevo Mundo. Es decir, hay que empezar a determinar cuáles son las construcciones más importantes para tratar de generar unos criterios de protección. Y allí, entonces, ya la palabra monumento pasa simplemente de aquello que queremos conservar del pasado por aquello que debemos proteger en un entorno de guerra. Por supuesto, cuando los Estados Unidos observan esta producción cartográfica y que en el sur están los alemanes y los italianos gobernando el aire, pues evidentemente empiezan todo el proceso para liquidar esas empresas. Tanto Scata como Sara empiezan a ser liquidadas en la actualidad. Digamos que la descendiente de Scata, la colombiana, pues es Avianca, pero inmediatamente se dieron cuenta pues que había una penetración de esas ideas europeas de la Segunda Guerra Mundial, principalmente de las potencias del eje en América. Y eso involucró, por supuesto, unas tensiones políticas bastante importantes. Inclusive hay muchos, bueno, se ha escrito muchísimo sobre la presencia nazi en Sudamérica, fotos de Hitler en Tunja, Klaus Barbie en Bolivia, la presencia, por supuesto, de varios contingentes en el Río de la Plata y en el sur de Brasil, lo que nos abre un poco ese panorama de cómo poco a poco realmente se estaba haciendo una especie de conquista de las instituciones de una manera blanda que podemos observar a través de la cartografía. Para que observemos un poco dentro de 1900, en ese mismo momento de 1940, no se relevó solamente la ciudad, sino era todo el territorio nacional. Entonces, en este caso vemos ahí Bagué, no sé si ahí están viendo mi puntero. Sí. Ah, bueno. Entonces vemos a Ibagué en la parte derecha del mapa, pero vemos una región mucho más grande. Entonces, en este mapa que veíamos inicialmente, el de 1942, referimos los monumentos, pero en este caso estamos refiriendo una región mucho más grande. Como hemos hablado, los mapas tienen un propósito específico, no es solamente una descripción objetiva del territorio. Entonces, lo que tenemos es una pregunta acerca de por qué generar un mapa de toda una región entre Ibagué y Armenia, es decir, en la conexión de la cordillera central colombiana para llegar, por ejemplo, a Popayán. Y lo que encontramos en este caso, pues es un momento hacia los años 40 en que la mayoría de ciudades intermedias en Colombia están teniendo una implementación de los servicios públicos. Aquí tenemos algunos detalles acerca del diseño del acueducto en Ibagué. También tenemos la implementación del tendido eléctrico y, por supuesto, ese propósito que nunca se logró, que fue conectar el país a través del ferrocarril en medio de un entorno rural al que realmente conectaron fue las bicicletas a partir de la Vuelta a Colombia desde 1940. Es decir, tenemos un momento en que la infraestructura de conexión colombiana es esencial y estuvo tradicionalmente en manos de los británicos y de los franceses. Posteriormente, cuando llega el desarrollo de los automóviles, el mismo mercado que empieza a buscar los Estados Unidos implica que se encuentra con unas potencias europeas establecidas en el Nuevo Mundo y empieza a reclamar la famosa frase de la doctrina Monroe, América para los americanos. Es decir, lo que estaba en juego en estos momentos era principalmente la implementación de los servicios públicos y de las comunicaciones entre ciudades en la geografía nacional, en este caso de la línea que nos permitía conectar Bogotá con Popayán, y simultáneamente, cuando Estados Unidos ingresa a la guerra por el atentado, pues el bombardeo de Pearl Harbor, empieza también a estar en juego el control del mundo. Ese mundo suramericano abierto, realmente cosmopolita, pero que tenía una presencia muy fuerte de esas potencias
extranjeras. En este caso, vemos que un detalle del plano anterior que estábamos observando del mapa, donde siguen resaltados los edificios en negro, es decir, aquellos que se consideran monumentos o edificios importantes para conservar. En la parte superior, pues está el panóptico y el cuartel de la policía, que actualmente es una escuela de formación artística y cultural. Tenemos la alcaldía, la catedral, la casa consistorial, la sala de conciertos, es decir, algunos elementos que son esenciales dentro de la historia de la ciudad. Y tenemos un desarrollo general de la creación de los institutos geográficos militares, es decir, para que tengamos como un poquito más amplio el espectro del impacto de las sociedades que se empezaron a generar entre las naciones latinoamericanas y las europeas. Entonces podemos ver que evidentemente son los institutos geográficos de tipo militar los que tienen el permiso para navegar los aires. Ninguna otra empresa puede entrar realmente a estar administrando el espacio aéreo. Por lo que estos institutos geográficos empiezan a crear desde 1901 en Argentina, que bueno, se extiende hacia 1919 y poco a poco empiezan a establecerse institutos geográficos militares en toda Sudamérica y ellos mismos empiezan a establecer contactos con las empresas europeas que van a generar la cartografía a nivel sudamericano. Brasil, Panamá y Venezuela no tenían institutos militares geográficos, eran direcciones o institutos dependientes de otros ministerios de obras públicas. Sin embargo, como ya lo vimos, Brasil también tuvo alianza con Italia para generar la sociedad italo-brasileña de relevamiento aerofotogramétrico. Y en este caso empezamos a observar algunas características que determinan las decisiones de las ciudades a partir de... Ven, esta foto me quedó. Espérenme un momento. Que hay aquí un error. Creo que se me desconfiguró una imagen. Ya la voy a reducir. Listo. A ver. Bien, listo. Aquí sí. Entonces, hay algunos elementos importantes también que tienen que ver con el futuro de nuestras ciudades. En este caso, podemos observar en la ciudad tradicional, este es el parque principal y la ciudad muere en el cementerio. Con la llegada de los ferrocarriles, existe el desarrollo de políticas nacionales que intervienen los lugares menores. Eso implica que en la mayoría de nuestras ciudades intermedias la presencia del ferrocarril es muy notoria como vía que tiene otra dirección diferente a la traza colonial y las ciudades en general no estaban listas para asumir esos grandes proyectos de infraestructura. En la actualidad sigue sucediendo. Las políticas nacionales llegan a las ciudades, pero las ciudades todavía no tienen un cuerpo formado para poder adoptar esas medidas y lo que resulta es realmente en unas interacciones que suelen ser bastante caóticas. Acá pues vemos la línea del ferrocarril que está en contra de toda la traza urbana y también la decisión de transformación de diversos espacios. Para que pueda crecer la ciudad, entonces se considera que hay que eliminar el cementerio. En algunos lugares pues ha sido conservado como Bogotá, pero en Ibagué se loteó el cementerio para que pudiera crecer. Y eso implicó también el establecimiento de un lugar exacto para ubicar el cementerio, es decir, un símbolo de crecimiento de la ciudad a nivel infraestructural. Evidentemente, ese crecimiento tenía que ser delegado en algunas personas que se encargaran de hacerlo. Por lo tanto, estaban todas las empresas internacionales esperando los procesos de concesión. Así que la infraestructura y la administración política estaban en juego en estos momentos. Finalmente, acá tenemos a la izquierda el diseño del nuevo
cementerio, ¿no? Es un diseño que también tiene que ver con esas expresiones ideológicas, entonces podemos ver si vamos de izquierda a derecha, que vamos a llegar a un espacio circular y a tres cruces, es decir, a un símbolo absoluto de la perfección. Esto es parte, digamos, como de cómo las estrategias se van desarrollando a través de unas ideas que tienen que ver con la arquitectura moderna, con la posibilidad de perfeccionar todo lo que se ha hecho en el pasado y está directamente ligado con los nuevos órdenes que se generan en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A través de la expansión del nazismo, del fascismo, del imperio japonés, inclusive ese modelo de perfección, de expansión del sol de Oriente, que tiene que ver con esos modelos de perfección de un nuevo mundo. Resulta que luego pues identificamos cuáles son los inmuebles que han sido relacionados como monumentos. Y muchos de ellos, en la tablita a la derecha, podemos observar que no existen en la actualidad o que no tienen ninguna declaratoria como monumentos. Sin embargo, en 1942 fueron importantes. Este tipo de datos y de relaciones son importantes en nuestra historia porque lo que nos permite observar un mapa de estos al compararlo con lo que ha sido la planeación urbana en nuestro país, nos deja ver que en general cuando hay un momento de planeación urbanística no se toman en cuenta las proyecciones que se han hecho en épocas anteriores. En general, por ejemplo, en los planes de ordenamiento de Ibagué, ni el plan del 35, ni el plan del 42, ni el plan del 66 son incorporados. Es decir, cada vez que llegamos a plantear una ciudad, a pensarla, partimos de cero, como si nunca hubiera sucedido nada en la ciudad. Y con las ideas de nuestra actualidad, tratamos de pensar un espacio como si estuviera absolutamente vacío y nos olvidamos de las valoraciones que se han hecho con anterioridad. Entonces, en este caso, empezamos a encontrar, por ejemplo, los tanques de la Pola, los tanques de agua para el suministro. Esto es bastante importante porque no solemos considerarlos como monumentos y ya vamos a ver en la siguiente fotografía por qué se considera como monumento. Algunos de estos edificios se conservan, la mayoría no tienen declaratoria o no tuvieron declaratoria y por eso fueron demolidos y adquirieron sus declaratorias realmente hacia los años 80. Es decir, después de 40 años fue que se empezaron a incorporar el conocimiento que había existido en un momento específico de guerra. Es decir, cuando se pensó que se podría destruir lo valioso de una ciudad, se generó un mapa y luego de que pasó la Segunda Guerra Mundial, se olvidó de que en algún momento estuvieron en peligro nuestros tesoros. De modo que siempre que olvidamos lo que se ha generado en el pasado, pues evidentemente estamos expuestos a perderlo todo. Aquí simplemente están algunos clasificados como sitios nacionales o como lugares locales de patrimonio y presentamos luego pues los usos que se tienen en la actualidad, muchos de ellos pues reemplazando los anteriores. Aquí tenemos los famosos tanques de la Pola, al menos en Ibagué. Para quienes han ido a Chipre en Manizales, habrán subido por el mirador, que es un tanque de agua también que nos permite apreciar la ciudad. Pero ¿por qué son importantes estos tanques de agua? Y también es importante que son los mapas los que nos permiten entender en este caso ese valor. En plena Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a construir esta infraestructura de servicios públicos, pues es muy difícil traer los materiales desde otros países. No teníamos la tecnología para producir este tipo de infraestructura, por lo que en medio de los bombardeos, en medio de los submarinos, llegaban estas tuberías y estos tanques para poder ser ensamblados e instalados en este espacio. De modo que cuando vemos este tipo de infraestructuras en nuestro país generados entre el 35 y el 42, pues evidentemente estamos asistiendo a un logro absoluto en el que primaron las necesidades de una comunidad sobre las estrategias militares existentes en ese momento. Claro, podemos imaginar que así como estaba una empresa transportadora como Escata, Colombo Alemana,
pues podía traer algunas mercancías o asegurar que esas mercancías pudieran llegar lo más seguras posibles. Sin embargo, hay un entorno en el que está en combate contra los ingleses, contra los franceses, de modo que este tipo de infraestructuras realmente cuando las veamos, pues nos hacen un llamado a esa memoria de lo que se pudo lograr en medio de esa guerra y cómo fuimos desarrollando esa infraestructura local. Claro, si vemos estas construcciones, a veces pensamos, bueno, pues eso es lo más común del mundo o este tipo de piscinas de decantación para el acueducto, pero fueron obras que se estuvieron desarrollando en plena crisis mundial. Hay otros edificios que se resaltan dentro de este mapa de 1942 y son unos edificios que tienen unos bordes negros un poquito más gruesos que los demás, por lo que en este caso los consideramos bien no como monumentos, sino como edificios importantes. Esos edificios importantes en general tienen estas características que se estaban generando en nuestro país a comienzos y mediados del siglo XX, que tienen que ver con una sociedad en su mayoría rural. Ya en la actualidad, pues nuestro país tiene un porcentaje de urbanidad muchísimo más alto, pero es una sociedad que se está transformando desde lo rural hacia lo urbano y empieza a incorporar también ideas internacionales. Esas ideas venían principalmente de Francia, de Inglaterra, y la estética de las ciudades se estaba creando con ese esquema. Sin embargo, poco a poco empezaban a llegar las ideas alemanas. En la mayoría de nuestros palacios de justicia, la estética es derivada precisamente de esa intención del fascismo y del nazismo de mostrar unas instituciones muy sólidas y acristaladas, es decir, una transparencia y una solidez en la constitución de un nuevo orden político en el mundo. Entonces, en este caso también estas instituciones, muchas de ellas fueron evidentemente demolidas, algunas se conservan, pues porque su volumen era bastante difícil de intervenir, como por ejemplo una iglesia, ¿cierto? Que tiene sus dos enormes torres y algunos edificios, como el edificio nacional, que han conservado sus características por el uso administrativo. También aparece en este mapa de 1942 una característica muy, muy importante, y es que está resaltado como monumento el Liceo Nacional de Bachillerato, que fue la Normal Nacional de Institutoras. Este es otro símbolo también importante en nuestro país, y es que al crear estas normales nacionales para institutoras, para mujeres, también es un símbolo muy importante de cómo se incorpora a las mujeres a la producción, al campo laboral. Es decir, cómo se les lleva para ser formadoras de nuevas generaciones dentro de un entorno, pues evidentemente, de segregación, machista. Y es importante que esa normal de institutoras haya sido denominada como un monumento, porque resulta que cuando se crea el mapa, no se había terminado de construir el Liceo Nacional de Bachillerato o la normal de institutoras. Pero hay otro elemento también que los liga, y es que este colegio fue construido por el Ministerio de Obras Públicas, que en aquel momento también estaba bajo la dirección militar. Es decir, las decisiones sobre lo que iba a ser también valioso o no dependían del pensamiento militar, que estaba administrando la infraestructura, los aires, y por supuesto que tenía un impacto muy alto en las decisiones políticas. Sabemos que estamos muy cerca precisamente de el Bogotazo, que en cada ciudad tiene un nombre específico. En Ibagué se denomina el Ibaguetazo, el Medellinazo, pues porque este problema sociopolítico incidió en todas las ciudades y en todas hubo realmente bastantes destrozos. Entonces, estamos evidentemente en un país que sigue polarizado, y esa administración de la información debe ser realizada a partir de esos institutos geográficos y militares. Entonces, esta particularidad de monumento, como la tenemos acá, que no fue construida en 1940, hace parte también de cómo empezamos a interpretar la mentalidad de los cartógrafos en aquel momento de la historia. Las características también es importante resaltar de este colegio, porque así hay muchos colegios en Colombia. El Instituto, el Departamento de Obras Públicas llamaba una sección
precisamente del Ministerio de Defensa, donde había arquitectos e ingenieros, tanto civiles como catastrales, para que diseñaran estos espacios. Por eso muchos de los edificios que son diseñados o de los colegios que son diseñados entre los 40 y los 50 tienen este aspecto militar, ¿no? Como muy sobrio, sólido, con unos pabellones que no se diferencian mucho realmente de los cuarteles, separados, por supuesto, por naturaleza. Es muy similar, por ejemplo, en Bogotá, a la Escuela General Santander. Hay unos principios para la localización del casino, los lugares donde se deben reunir, las estancias, es decir, hay una estructura de administración de la sociedad presente en este tipo de espacios y también su trasvase en la representación cartográfica. Muy bien, esto digamos son los principios sobre los cuales trabajamos en estas relaciones que nos permiten ampliar el núcleo de influencia que tuvieron los italianos y los alemanes, es decir, las potencias del eje en Europa, en nuestros países. Y este artículo que sintetiza algo de lo que les he hablado hoy, lo podemos encontrar en una revista brasileña que es Anales de la Academia Brasileña de Ciencias. En él abordamos, o en este artículo que está pues disponible en internet de manera gratuita, abordamos esos conceptos principales del monumento en el mapa de 1942 en Ibagué. A partir de ello, pues narramos precisamente esa relación que se empezó a dar con los países europeos del eje y que viene un poquito antes. Viene inclusive desde 1935, en el sentido de que cuando existió la guerra con Perú, se firmó un pacto que fue el Pacto Rerich. Ese Pacto Rerich buscó generar como unos elementos esenciales para la protección del patrimonio. Sin embargo, pues sabemos, la guerra con el Perú nunca fue una guerra de grandes dimensiones. Algunos inclusive lo catalogan como una escaramuza. Sin embargo, sí fue, digamos, un momento, una antesala hacia lo que sería la Segunda Guerra Mundial y posteriormente el miedo que tenían precisamente de perder el patrimonio y también es el interés de conocer el territorio por parte de las potencias del eje, mucho más que las otras potencias que pudieran estar alrededor. Así que pues los invito evidentemente a leer el artículo en detalle, pues donde se pueden encontrar más temporalidades, cuál es la evolución de este tipo de pensamientos, cómo se representan en los mapas, cómo a partir realmente de la investigación cartográfica en una ciudad intermedia podemos enlazarnos realmente con las dinámicas mundiales, que esto hace parte un poco de lo que denominaban los italianos las microhistorias, ¿no? Si estudiamos un queso en un pueblecillo italiano, evidentemente nos vamos a conectar con la gran producción mundial de la Segunda Guerra. Y este año vamos a lanzar un libro en la Feria Nacional del Libro en Bogotá, que ya muy pronto inicia, y es sobre el Parque Centenario de Ibagué, que hemos denominado Fragmentos y Relatos en el Espacio. Así como estudiamos este mapa de 1942 y nos conectamos con las dinámicas mundiales, en el Parque Centenario de Ibagué, que está ubicado en un espacio céntrico, encontramos el enlace pues, con el Parque Nacional de Bogotá, también con arquitectos muy famosos a nivel nacional como Juvenal Moya Cadena, que diseñó, por ejemplo, la capilla de los Andes. Aquí también la capilla de San Simón, que incorporó muchas de las estéticas brasileñas en América, y González Zuleta, que fue un ingeniero que diseñó varios estadios muy famoso por hacer unas losas aligeradas que permitieron un nuevo sentido del espacio en Colombia. Pero esa información que tenemos sobre cada espacio también es fragmentaria y también incorpora muchos relatos. En este caso, por ejemplo, cuando ya estamos hacia el 54, hay otro fenómeno que tiene que ver también con los procesos militares y tiene que ver, pues, evidentemente, con la dictadura. En medio de estas tensiones de tratar de buscar un orden, como les decía en el cementerio, pues evidentemente hay muchos bandos que dicen el modo de hacer país es así o el modo de hacer país es de este modo. Cuando pasan los momentos, empieza una proscripción. Resulta que después de el gobierno de Rojas Pinilla, empezaron a eliminarse de la historia muchos autores, pero también mucha información.
Entonces, los artistas que habían trabajado con Rojas Pinilla realizaron unas obras magníficas como Juvenal Moya Cadena o como Julio Fajardo, pero la historia del arte los proscribió por haber sido los artistas de un militar. Esto implica nuevamente el mismo fenómeno que estamos hablando de un mapa. Si no comprendemos las circunstancias en que se genera, solemos condenar algunos aspectos y eliminar de nuestra propia historia elementos que nos permitirían tomar decisiones. Es decir, si eliminamos el pasado, evidentemente no vamos a tener criterios de juicio para tomar mejores decisiones. Y como vemos, un parque aparentemente es la mejor decisión donde hay una quebrada. Lamentablemente, parte de los errores que seguimos cometiendo históricamente es que hacemos ciudad sobre las quebradas, las convertimos finalmente en colectores, es decir, las tapamos subterráneamente, metemos allí unos tubos y quedaron simplemente como alcantarillas. Entonces, a pesar de que en la representación cartográfica observamos unas fuentes hídricas muy verdes, en la realidad lo que tenemos son cañerías. Entonces, bueno, para cualquier comunicación, si quieren contarme algo, estoy como Andrés Francel, pues en cualquier lugar de internet. Y estos son mis correos, tanto el personal como el institucional. Muchas personas a través, digamos, de los textos y las investigaciones me han contactado y hemos ido fortaleciendo esa red de historia. Por ejemplo, hay personas que en Bogotá realizan sus investigaciones, pero no saben en los municipios o en las ciudades intermedias si hay obras o no de estos autores, o si hay, por ejemplo, como en el caso de hoy que vimos, mapas que estén relacionados que nos permitan entender un poco más de manera sistémica cómo ha funcionado esa representación cartográfica, arquitectónica, urbanística a nivel nacional. Y a través de esos contactos, pues hemos podido llegar precisamente a intercambiar datos, a intercambiar experiencias e investigaciones, así como también con algunos investigadores en Brasil. Por eso digamos que también ha sido un poco más sencillo esa interacción con la cartografía brasileña y todo ha sido realmente a través de este tipo de espacios en los que podemos intercambiar un contacto y escribirnos posteriormente. Bien, les agradezco muchísimo, dejo hasta aquí y entonces damos un espacio para la interacción con los asistentes. Muchas gracias, doctor Andrés Francel. Es muy interesante su conferencia porque, porque los mapas pues, van relacionados con la vida de los países, la vida de las ciudades. Gracias a todos. Hemos terminado esta conferencia. Como siempre, decimos que Dios nos lleve de la mano. Gracias, doctor Andrés. Y por acá esta es su casa, ¿no? Esta es la Sociedad Geográfica de todos los colombianos. Aquí bienvenido. Muchas Doctor, gracias, feliz día, que bueno, les vaya muy, muy bien. gracias, doctor Andrés. Y gracias a todos.